¿Alguna vez te has detenido a pensar que, quizás, tu vida no es una coincidencia, que cada desafío, cada alegría silenciosa y cada anhelo profundo que sientes, es en realidad un hilo invisible tejiendo un tapiz divino que solo Dios puede ver? ¿Has sentido una verdad en tu interior que choca con la realidad externa, como si fueras un eco de algo mucho más grande, un propósito que aún no logras descifrar? Y si te dijera que estas sensaciones, lejos de ser meras fantasías o cargas inexplicables, son en realidad señales, marcas sutiles que el cielo ha puesto en almas elegidas para una misión extraordinaria. No hablo de fama o de grandes milagros públicos, sino de una labor profunda del espíritu, una influencia silenciosa capaz de transformar el mundo a su alrededor. El venerable Padre Pío de Pietrelcina, el santo estigmatizado, un alma que vivió en la encrucijada entre lo visible y lo invisible, poseía una gracia única, la capacidad de ver más allá del velo. Él no solo discernía los corazones de quienes se acercaban a él, sino que también percibía el destino espiritual que Dios había tejido para cada uno, especialmente para aquellas almas marcadas con una misión especial. Él entendía que estas almas, a menudo, no eran las más ruidosas o las más célebres, sino aquellas que vivían una lucha interior más intensa, una sensibilidad que el mundo no comprendía, y un anhelo que ninguna posesión material podía saciar. Imaginen por un momento la escena: una mujer humilde, de mirada triste y pasos lentos, se acercó un día al confesionario del Padre Pío. Se llamaba Elena, y su vida parecía una cadena interminable de desilusiones y malentendidos. Se sentía insignificante, un fracaso, convencida de que su existencia carecía de sentido. Apenas pudo articular unas pocas palabras sobre sus pecados, más por costumbre que por verdadera contrición. Pero el Padre Pío, con su mirada penetrante que veía hasta lo más profundo del alma, no se detuvo en sus palabras. Él vio la luz divina que ardía débilmente bajo las cenizas de su desánimo. Con una voz suave pero firme, que resonó en el corazón de Elena como un eco de una verdad olvidada, el Padre Pío le dijo: «Hija, tu alma es un faro en la oscuridad, aunque las nubes de tu desánimo no te dejen verlo. Dios te ha confiado una misión de consuelo para aquellos que, como tú, se sienten perdidos. Tu dolor es el crisol donde se forjará tu fuerza, y tu silencio, la cuna de una sabiduría que sanará a muchos». Elena, desconcertada, no entendió del todo esas palabras en ese momento. Se fue del confesionario con una mezcla de confusión y una chispa de esperanza que no sentía desde hacía años. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Elena, siguiendo el consejo del Padre Pío de orar con el corazón y ofrecer sus sufrimientos, comenzó a notar pequeños cambios. Su presencia comenzó a irradiar una calma que antes no poseía. Las personas, sin saber por qué, se acercaban a ella en busca de un hombro, de una palabra. Descubrió una capacidad innata para escuchar sin juzgar, para ofrecer consuelo sin pretender resolver los problemas, sino simplemente compartiendo la carga. Su hogar, antes un lugar de melancolía, se convirtió en un refugio para almas heridas. Elena no se volvió famosa, no realizó grandes hazañas visibles, pero su vida se transformó en una misión de amor silencioso, sanando corazones con la luz que Padre Pío había visto en ella. Ella, como tantos otros, llevaba consigo las señales de una misión. No eran signos que el mundo reconocería en una primera mirada, sino huellas invisibles dejadas por el Espíritu Santo en lo más íntimo del ser. Y si tú, que escuchas este mensaje ahora, has sentido alguna vez esa inquietud en el alma, si te has preguntado por qué tu camino parece diferente, más arduo,
más profundo que el de otros, quizás no sea por casualidad. Quizás, el Espíritu Santo te ha guiado hasta aquí porque hay verdades que necesitan ser reveladas, verdades sobre tu propio llamado, sobre el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. El Padre Pío, en su sabiduría y a través de sus enseñanzas y encuentros espirituales, nos dejó entrever que hay almas especiales, almas marcadas para una tarea divina, que presentan una serie de señales, a veces ocultas, a veces disfrazadas de dolor o dificultad. Estas señales no son una maldición, sino una bendición velada, una invitación a despertar a la magnitud de lo que Dios ha diseñado para ti. Te pido ahora que prestes atención, con el corazón abierto y el espíritu receptivo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver tu propia vida, tus sufrimientos y tu destino. Prepárate para reconocer las 5 señales ocultas que, según la profunda visión del Padre Pío, demuestran que tienes una misión especial. Y recuerda, la última de estas señales es la más sutil, la más fácil de ignorar, pero quizás la más poderosa de todas para desvelar el camino de tu alma. Signo 1. La inquietud profunda del alma, un anhelo que nada terrenal puede satisfacer. El Padre Pío, con su discernimiento místico, observaba que las almas con una misión divina a menudo cargaban una inquietud inescrutable, una especie de desasosiego o anhelo que ninguna satisfacción mundana lograba apaciguar por completo. No se trataba de una insatisfacción por falta de bienes materiales o de relaciones superficiales, sino de una profunda sed espiritual, un eco de algo trascendente que le susurraba desde lo más recóndito de su ser. Estas almas podían tenerlo todo, una familia amorosa, un trabajo estable, amigos leales, salud y comodidades, y aún así, sentían un vacío, una sensación de que les faltaba algo esencial, una pieza del rompecabezas de su existencia. El mundo, en su afán de llenar ese vacío, ofrecía distracciones, viajes, compras, nuevos pasatiempos, relaciones fugaces. Pero estas almas, por más que intentaran sumergirse en lo efímero, encontraban que la plenitud era pasajera, que la alegría era superficial y que la paz era esquiva. Regresaban una y otra vez a esa misma inquietud, a esa pregunta silenciosa que resonaba en su interior: ¿hay algo más? ¿Esto es todo? El Padre Pío explicaba que esta inquietud no era un defecto o una debilidad, sino una marca de la grandeza del espíritu. Él decía que el alma que tiene una misión especial jamás se satisfará con lo que es puramente terreno, porque su corazón está hecho para algo eterno. Es como un pájaro que, aunque alimentado en una jaula de oro, sigue anhelando el vasto cielo abierto. Esa inquietud es un llamado, un empujón divino, un dolor que dice: tú aún no has comenzado a hacer aquello para lo que fuiste enviado. Piensen en el testimonio de un joven médico que, a pesar de su brillante carrera y el respeto de sus colegas, sentía una angustia inexplicable. Había alcanzado todos los objetivos que la sociedad le había planteado, pero cada logro dejaba un sabor amargo, una sensación de que estaba desviado de su verdadero camino. Sus noches estaban pobladas de sueños fragmentados y sus días, de un cansancio espiritual que la ciencia no podía diagnosticar. Cuando finalmente se acercó a un sacerdote que conocía la sabiduría del Padre Pío, se le reveló que su inquietud no era un signo de depresión, sino un síntoma de un alma esperando su verdadero despertar. Su misión no estaba en los diagnósticos o las operaciones de alto riesgo, sino en la compasión desinteresada, en el cuidado de los más vulnerables, en un apostolado silencioso de sanación espiritual que trascendía la medicina. Su alma, de alguna manera, ya sabía que su propósito era mucho más amplio que las paredes de un hospital.
El Padre Pío entendía que esta inquietud no era para ser ignorada o medicada, sino para ser escuchada. Era la voz de Dios en el alma, el Espíritu Santo moviendo el corazón hacia su verdadero norte. Si sientes que te falta algo, si te preguntas por qué no logras ser feliz como los demás parecen serlo, si el mundo con sus promesas te deja con un vacío, es porque no naciste para una vida común. Naciste para cumplir una misión eterna, y esa inquietud es el primer mapa que el cielo te ha entregado para encontrarla. Es el eco de tu alma clamando por su verdadero hogar, por su propósito divino, por la plenitud que solo se encuentra en la entrega a la voluntad de Dios. Signo 2. La carga de dolores ajenos, la empatía abrumadora por el sufrimiento del mundo. El Padre Pío observaba que las almas con una misión espiritual profunda a menudo poseían una sensibilidad extraordinaria al sufrimiento de los demás, al punto de sentirlo como propio. No era una simple lástima o compasión superficial, sino una empatía visceral, una capacidad casi mística de absorber el dolor del mundo. Estas personas lloraban con las injusticias, se indignaban profundamente ante la crueldad, y a menudo se encontraban cargando penas y ansiedades que no les pertenecían directamente. El sufrimiento ajeno las conmovía hasta lo más hondo, dejándolas exhaustas y, a veces, abrumadas por la magnitud del mal en el mundo. Esta sensibilidad, que muchos podrían considerar una debilidad o un exceso de dramatismo, era para el Padre Pío una señal inequívoca de una vocación especial. Él explicaba que estas almas son como termómetros espirituales, capaces de percibir cuando algo está mal en el tejido del mundo, aun sin poder explicarlo lógicamente. Él decía, tú sientes demasiado, tú eres muy intenso, te lastimas por todo. Pero detrás de estas frases está el secreto. Esa alma siente porque fue llamada para interceder, para ser un canal de la misericordia divina, para llevar en su propio espíritu una parte de la cruz de Cristo por los demás. Pensemos en la historia de Catalina, una joven que desde niña se sentía extrañamente conectada al dolor de su prójimo. Escuchaba las noticias y sentía un nudo en el estómago, veía a una persona triste y se le oprimía el corazón. Sus amigos y familiares a menudo la reprendían por sentir demasiado, por ser demasiado sensible a los problemas que no le afectaban directamente. Ella misma se preguntaba si había algo mal en ella, porque no podía ser más indiferente, más fuerte. Cuando su camino la llevó a los escritos y la sabiduría del Padre Pío, comenzó a comprender que esa abrumadora empatía no era una carga, sino un don. Fue a través de esa sensibilidad que Dios la llamó a un apostolado silencioso de oración y sacrificio por los más vulnerables, por los que no tenían voz, por los que sufrían en silencio. Ella no pudo salvar el mundo entero, pero se convirtió en una intercesora poderosa, ofreciendo sus propios dolores y oraciones por la sanación de otros, transformando su aparente debilidad en una fortaleza espiritual inconmensurable. El Padre Pío nos enseñó que sentir demasiado en este mundo es una señal de que perteneces al otro, de que tu alma está sintonizada con las vibraciones del cielo y de los corazones que claman por ayuda. Si sientes dolores que no son tuyos, si lloras por cosas que nadie comprende, si la injusticia te quema por dentro y el sufrimiento ajeno te traspasa, es probable que seas uno de los pocos que escucha los gritos invisibles de las almas a tu alrededor. Es una señal de que has sido elegido para llevar en tu corazón una parte de la compasión de Cristo, para ser un canal de su amor y su misericordia en un mundo que tanto lo necesita. No te avergüences de tu sensibilidad, porque es la puerta a tu misión más profunda. Signo 3. La batalla espiritual intensa, una oposición constante a tus esfuerzos por el bien. El Padre Pío,
un experto en la guerra invisible que se libra en el plano espiritual, afirmaba que las almas con una misión especial eran a menudo blanco de ataques espirituales más intensos y frecuentes que el común de las personas. No se trataba solo de las tentaciones comunes a todo ser humano, sino de una oposición persistente, una serie de obstáculos, dudas, calumnias, enfermedades inexplicables o fracasos recurrentes precisamente cuando intentaban hacer el bien o seguir el llamado de Dios. Él explicaba que el enemigo, el adversario, no pierde el tiempo atacando lo que es débil o insignificante. Su furia se desata contra aquellas almas que representan una amenaza para su reino de oscuridad, aquellas que Dios ha elegido para brillar con una luz especial y liberar a otras almas de las tinieblas. Esta batalla espiritual se manifestaba de múltiples maneras: pensamientos de desánimo profundos y repentinos, una sensación de paralización cuando se intentaba avanzar espiritualmente, conflictos inesperados con personas que antes eran aliadas, o incluso dolencias físicas que no respondían a tratamientos. La persona se preguntaba, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué cada vez que intento acercarme a Dios o hacer algo bueno, todo parece derrumbarse a mi alrededor? El Padre Pío, quien él mismo soportó ataques demoníacos visibles e invisibles a lo largo de su vida, entendía que estas pruebas no eran un signo de abandono divino, sino de elección. Él decía con claridad, las mayores pruebas recaen sobre los mayores elegidos. Dios permite el sufrimiento de sus enviados, no por castigo, sino por misión, porque es en el dolor que el oro espiritual es forjado, porque solo quien pasó por el valle oscuro puede guiar a otros para salir de él. Pensemos en el caso de un joven catequista, cuya fe era inquebrantable y su celo por evangelizar, contagioso. Cada vez que iniciaba un nuevo proyecto para la comunidad o se dedicaba con más fervor a la oración, parecía que una ola de dificultades se cernía sobre él. Enfermedades inesperadas, problemas financieros que surgían de la nada, malentendidos con sus superiores, críticas injustas. Empezó a dudar de su vocación, a pensar que quizás Dios no lo quería para ese camino, pues todo era un esfuerzo titánico. Fue a través de la lectura de las cartas espirituales del Padre Pío que encontró consuelo y una nueva perspectiva. Comprendió que sus luchas no eran un impedimento, sino una confirmación de su misión. Que el enemigo lo atacaba porque sabía el bien que él era capaz de hacer. Armado con esta nueva comprensión, el joven catequista aprendió a ver cada obstáculo como una oportunidad para fortalecer su fe y su dependencia de Dios, transformando la batalla en una escuela de santidad. Si has sufrido injustamente, si enfrentas enfermedades, pérdidas, traiciones, y aún así, a pesar de todo, continúas creyendo en Dios y perseverando en el bien, este es uno de los signos más fuertes de que cargas una misión especial. El enemigo no ataca lo que es débil, él ataca lo que amenaza sus tinieblas. Tus luchas no son aleatorias, son el campo de batalla de una guerra espiritual en la que tu alma ha sido llamada a ser un soldado de Cristo. Reconoce esta batalla, no para desanimarte, sino para armarte con la oración, la fe y la confianza en que aquel que te llamó, te capacitará para vencer. Tu misión es valiosa, por eso es tan disputada. Signo 4. La soledad del camino espiritual, sentirse incomprendido o diferente de los demás. El Padre Pío observaba que las almas con una misión divina a menudo experimentaban una profunda sensación de soledad espiritual, incluso cuando estaban rodeadas de personas. Sentían que sus prioridades, sus percepciones, su manera de ver el mundo y de relacionarse con Dios, eran fundamentalmente diferentes de las de sus seres queridos, de sus amigos,
e incluso de aquellos en su propia comunidad de fe. Esta diferencia no era producto de la soberbia, sino de una sintonía más profunda con lo trascendente, una visión que el mundo común no compartía. Eran los incomprendidos, los extraños en su propio ambiente, y esto a menudo les causaba dolor y aislamiento. El rechazo o la falta de comprensión podía manifestarse de muchas formas: padres que no entendían su devoción, hermanos que los ridiculizaban por ser demasiado espirituales, amigos que se alejaban porque sus intereses divergían, o parejas que no compartían la profundidad de su búsqueda interior. Esta soledad no era buscada, sino una consecuencia natural de llevar una luz interior que, a veces, incomodaba a quienes preferían la oscuridad o la superficie. El Padre Pío, quien él mismo sufrió el rechazo y la incomprensión de muchos, incluso de figuras de autoridad en la Iglesia, entendía esta soledad como un sello espiritual. Él decía: cuando el mundo te rechaza sin motivo, tal vez sea porque el cielo ya te ha aceptado. Cristo también fue rechazado. María fue rechazada. Los apóstoles fueron martirizados. El rechazo que duele hoy puede ser la consagración silenciosa de una misión que aún va a florecer. Consideremos la historia de un joven, José, que desde su adolescencia sentía una fuerte atracción por la vida de oración y el servicio a los pobres, algo que sus amigos, inmersos en las diversiones mundanas, no podían entender. Se burlaban de él, lo llamaban el santurrón o el aburrido. Su propia familia, aunque no abiertamente hostil, no mostraba interés en sus inquietudes espirituales y a menudo lo presionaba para que se enfocara en una carrera más práctica y menos idealista. José se sentía solo, a veces incluso deprimido por esta falta de conexión y comprensión. Sin embargo, al leer sobre la vida del Padre Pío y su propio aislamiento espiritual, José comenzó a ver su soledad no como un castigo, sino como una preparación. Comprendió que Dios lo estaba llamando a un camino que pocos transitarían con él, un camino de intimidad más profunda con el Señor, que lo capacitaría para guiar a aquellos que un día buscarían esa misma profundidad. Su soledad se transformó en un crisol donde su fe se hizo más pura y su determinación más firme. Si sientes que no encajas, que eres diferente, que tu sensibilidad espiritual te aparta de los demás, si has sido excluido por ser demasiado espiritual o demasiado intenso, entonces es probable que esta sea una de las señales de tu misión. Esta soledad, lejos de ser un abandono, es una invitación a una comunión más profunda con Dios, quien te prepara en el silencio para un propósito que solo Él conoce. Es en ese desierto de incomprensión donde Dios forja a sus profetas y a sus santos, a aquellos que un día guiarán a muchos. Acepta esta soledad como una oportunidad para crecer en la fe y para descubrir la fuerza que solo se encuentra en la compañía divina. Signo 5. Los llamados internos inexplicables, la voz de Dios en el corazón que guía a acciones inesperadas. El Padre Pío, con su profundo conocimiento de la voz del Espíritu Santo, siempre alertaba que Dios se comunica de múltiples formas con sus elegidos, y una de las más claras son los llamados internos inexplicables. Estas no son meras intuiciones o corazonadas, sino urgencias espirituales profundas, a veces silenciosas, a veces poderosas, que mueven al alma a actuar de maneras que el mundo podría considerar ilógicas, impulsivas o incluso imprudentes. Son una especie de voz interior o una certeza del espíritu que indica un camino, una acción, una oración, un acto de caridad, un cambio de vida, sin que medie una explicación racional evidente. Estas almas con una misión especial suelen tener una conexión directa con el plano espiritual, percibiendo inspiraciones que las guían hacia la voluntad divina.
Pueden sentir una fuerte urgencia de rezar por alguien específico, de hacer un acto de misericordia anónimo, de hablar una palabra de consuelo en un momento particular, o de emprender un proyecto de fe que parece desafiar toda lógica. El Padre Pío, quien él mismo seguía las inspiraciones divinas aun cuando le acarreaban incomprensiones y persecuciones, decía, el mundo invisible se comunica todo el tiempo, pero solo los llamados logran escuchar. Si ya tuviste sueños intensos con significados espirituales, si ya supiste que algo sucedería antes de que pasara, si sientes que tu intuición muchas veces te salvó o te guió a tomar decisiones cruciales, esta es la señal de que el cielo quiere usarte como instrumento. Pero atención, ignorar estas señales debilita tu misión. Cuanto más escuchas, más Dios habla. Cuanto más te cierras, más el enemigo se infiltra con confusión. Pensemos en la historia de una maestra jubilada, Clara, que, a pesar de sus años, sentía una inexplicable y constante llamada a visitar a los enfermos en el hospital de su pequeña ciudad. No tenía experiencia en enfermería ni era miembro de ninguna orden religiosa, pero la urgencia interior era tan fuerte que no podía ignorarla. Sus hijos, preocupados por su avanzada edad, le decían que descansara, que no se metiera en problemas. Pero Clara sentía que si no iba, su corazón se oprimiría. Obedeció a esa voz interior. Comenzó a visitar a los enfermos, simplemente sentándose a su lado, escuchándolos, rezando con ellos en silencio. No curó enfermedades, pero su presencia, llena de la gracia que venía de su obediencia a ese llamado inexplicable, trajo paz, esperanza y consuelo a innumerables almas que se sentían solas y abandonadas. Su misión nació de un impulso divino que desafió la lógica y que se convirtió en un torrente de gracia para muchos. Esta quinta señal es la más escondida porque no se manifiesta en sufrimiento o dificultad, sino en una dirección interna, una brújula espiritual que apunta hacia la voluntad de Dios. Es la evidencia más directa de que el Espíritu Santo te está usando y te está guiando. Si sientes que Dios te habla de maneras que otros no comprenden, si tienes una profunda certeza interior sobre lo que debes hacer, aún sin entender el porqué completo, si has experimentado una guía sobrenatural en tu vida, entonces es porque llevas en tu espíritu el sello de una misión especial. Esta es la señal más poderosa de todas para desvelar el camino de tu alma, porque es la voz de tu Creador susurrándote directamente su plan para tu vida. Escúchala, confía en ella y obedece, porque en esa obediencia reside la llave para desbloquear todo tu potencial divino. Y ahora que conoces estos signos, la pregunta es, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo transformar estas señales en poder espiritual? ¿Cómo proteger tu misión de los ataques invisibles que tratan de paralizarte? El Padre Pío no solo identificaba los signos, él enseñaba el camino para activar la misión con fe, oración y obediencia. Ahora que conoces los 5 signos que Padre Pío identificaba como marcas de una misión especial, tu vida jamás será la misma. Porque si llegaste hasta aquí, si tu corazón se quemó con cada palabra, si algo dentro de ti despertó, entonces ya comenzaste tu jornada. Lo que antes parecía solo sufrimiento, ahora tiene un nombre, forja espiritual. Lo que antes era dolor sin sentido, ahora es preparación. Lo que antes era vacío, ahora es llamado. El Padre Pío decía, Dios usa el sufrimiento para escribir historias de redención que el mundo no entiende. Y tal vez ahora entiendas por qué tantas veces sentiste que el cielo estaba en silencio. Porque antes de darte un micrófono, Dios te dio un desierto, y en ese desierto fuiste moldeado. En la soledad aprendiste a escuchar.
En el rechazo aprendiste a confiar. En el dolor aprendiste a orar. Ahora sabes, no fue castigo, fue consagración. Recibiste señales claras. Pero, ¿y ahora? Ahora es hora de actuar. El Padre Pío nos enseñó que fe sin acción es como vela sin llama. Tiene forma, pero no tiene luz. Y una misión sin práctica espiritual se convierte apenas en un peso. Por eso él dejó consejos espirituales preciosos para las almas elegidas, y el primero de ellos era orar con el corazón. Él decía que la mayoría de las personas apenas recita oraciones, pero el cielo solo se mueve cuando la oración sale del alma con verdad. Si quieres activar la misión que Dios te dio, si quieres romper los bloqueos espirituales que te rodean, si quieres blindar tu casa, tu mente, tu cuerpo y tu misión contra el mal, necesitas hacer lo que el Padre Pío enseñaba. Primero, reza el rosario todos los días con intención, presencia y entrega. Segundo, pide la intercesión de la Virgen María como escudo de tu misión. Tercero, haz de tu dolor una ofrenda. Cuarto, usa tus lágrimas como semillas espirituales. Quinto, ofrece cada injusticia sufrida como instrumento de curación para otros. Él decía que el rosario es el látigo que expulsa a los demonios que atrasan la misión de las almas elegidas, pero no puede ser rezado de cualquier manera. Es preciso que cada Ave María sea como una espada de luz. Cada Padre Nuestro, un ancla. Cada gloria, un grito de guerra espiritual. El Padre Pío decía, quien reza el rosario con fe transforma las batallas invisibles en victorias eternas. Si sientes que tu misión está trabada, que tu vida financiera no camina, que tu salud se debilitó, que tu casa está pesada, tal vez no sea mala suerte, tal vez sea guerra espiritual. Y la única arma eficaz contra esto es la oración enraizada en misión. La oración del elegido no es para pedir bendiciones comunes. Ella es hecha para abrir caminos, liberar a otros, iluminar territorios. Por eso, a partir de hoy, necesitas hacer algo diferente. Necesitas orar como quien carga una espada invisible. Necesitas despertar todas las mañanas como quien viste una armadura de luz. Necesitas parar de pedir por supervivencia y comenzar a actuar como quien nació para guerrear espiritualmente. El Padre Pío decía, si supieras el poder que tiene un alma en estado de gracia, te arrodillarías ante ti mismo. Y ese es tu llamado ahora, entrar en estado de gracia, asumir tu misión, orar con poder, vivir con propósito y proteger aquello que el cielo te confió. Porque a partir del momento en que reconoces los signos, tú ya no eres inocente, fuiste activado. Y como decía el apóstol Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. 1 Corintios 9:16. El Padre Pío también decía, no te preocupes por ser comprendido por los hombres. Preocúpate por ser reconocido por los cielos. Y hoy, al escuchar este mensaje, fuiste reconocido, fuiste alcanzado. Y si llegaste hasta aquí es porque Dios aún cuenta contigo. Muchos desistieron, muchos se perdieron, pero tú estás aquí respirando, escuchando, siendo moldeado por esta palabra. Y ahora te invito a hacer algo importante. Toma tu rosario, pon la mano sobre el pecho, cierra los ojos por un instante y di en silencio, Señor, heme aquí. Y usa mi vida para lo que el cielo quiera. Yo acepto la misión. ¿Lo sentiste? Esa es la presencia del Espíritu Santo, confirmando en tu corazón que no eres cualquiera. Eres llamado, eres elegido y tu vida nunca más será igual porque hoy tu misión comenzó de verdad.
Ahora que descubriste los signos, ahora que entendiste el motivo de tus sufrimientos, ahora que reconociste en tu corazón la presencia de una misión especial dada por Dios, quiero lanzarte un desafío, pero antes necesito avisarte, este no es un desafío para cualquiera. Este desafío es para los fuertes de espíritu. Es para los que entendieron que la vida espiritual no es solo consuelo, es también batalla, resistencia y entrega. Es para ti que ya fuiste rechazado, pero aún crees, que ya lloraste en silencio, pero continuaste rezando. Que ya fuiste traicionado, calumniado, abandonado, pero nunca perdiste la fe. Si ese eres tú, entonces escucha con atención. El Padre Pío decía, quien tiene una misión debe estar siempre preparado. Y la preparación comienza en la oración fiel y disciplinada. Por eso, durante los próximos 7 días, te invito a aceptar el desafío de la misión secreta. Un compromiso que solo los verdaderos devotos lograrán cumplir hasta el final. Este desafío consiste en 3 pasos espirituales simples, pero profundamente transformadores. Primer paso, el rosario de los elegidos. Todos los días, por 7 días, vas a rezar el Santo Rosario completo, pero no como una repetición mecánica. Vas a rezarlo con conciencia de que estás en misión. Cada Ave María será una espada contra los ataques que tratan de callar tu vocación. Cada misterio será un escudo contra la confusión, la enfermedad, la pobreza, el miedo. El Padre Pío decía, el rosario es el arma de aquellos que fueron llamados por Dios, pero perseguidos por el mundo. Segundo paso, la oración de entrega de la misión. Diariamente al despertar, todos los días al despertar vas a poner la mano sobre el pecho y decir, Señor, aún sin entender todo, yo acepto la misión que me diste. Guíame, fortaléceme, protégeme, úsame para tu voluntad. Amén. Repite esta oración con el corazón, con lágrimas, si es preciso, con rabia, con dolor, pero dila con verdad, porque esta oración es un contrato espiritual con el cielo. Tercer paso, un sacrificio pequeño, pero ofrecido a Dios. Durante 7 días, elige un acto de sacrificio. Puede ser un ayuno de algo que te gusta, puede ser dejar de quejarte. Puede ser un gesto de perdón hacia alguien que te hirió. Puede ser dar una limosna con amor, aun si es pequeña. Elige un acto y di, esto por mi misión y por aquellos que aún no la descubrieron. El Padre Pío decía, pequeños sacrificios hechos con gran amor abren grandes puertas en el cielo. Pero, ¿por qué este desafío es tan importante? Porque misión sin preparo es como fuego sin leña. Puedes hasta haber sido llamado, pero si no cultivas esa llama con disciplina espiritual, el mundo y el enemigo van a apagarla. Al aceptar este desafío, estarás diciendo a los cielos, yo no quiero más sobrevivir. Yo quiero cumplir el propósito. Yo no acepto más ser víctima. Yo acepto ser instrumento. Yo no quiero más ignorar los signos. Yo quiero escucharlos y obedecer. ¿Y qué pasa con quien acepta este desafío? Miles de testimonios de devotos que comenzaron con esta simple entrega relatan sueños reveladores, alivio de dolores, reconciliaciones inesperadas, paz profunda, curación espiritual, liberaciones. Porque cuando el alma dice sí, el cielo responde con milagros. El Padre Pío decía, la fe verdadera comienza cuando el cuerpo se cansa, pero el alma continúa. Si estás cansado, pero tu alma aún arde, entonces acepta el desafío. Ahora, si aceptas este llamado, si estás dispuesto a comenzar hoy mismo este camino,
escribe en los comentarios, yo acepto el desafío de la misión. Eso será un testimonio público, un sello espiritual, una forma de mostrar que el enemigo puede tratar de derribarte, pero tú ya te levantaste y más. Comparte este video con 3 personas que amas. Sí, apenas 3. Envía a aquellas personas que sabes que cargan dolores profundos, que fueron heridas, que ya te dijeron que sienten que no nacieron para una vida común, porque tal vez ellas también tengan una misión escondida y tal vez seas tú el instrumento de Dios para despertarlas. Imagina el poder de miles de personas unidas en 7 días de oración, sacrificio y entrega. Imagina el ejército que se forma cuando los elegidos paran de huir y comienzan a luchar. El Padre Pío veía el futuro y él decía, vendrán tiempos en que los verdaderos soldados de Cristo no usarán armas, sino rosarios. Y ese tiempo es ahora. Ahora quiero pedirte algo muy simple, pero profundamente importante. Cierra tus ojos por un instante, respira profundo, siente el silencio a tu alrededor y permite que tu corazón hable más alto que tus pensamientos. Todo lo que escuchaste hasta aquí no fue por casualidad, no fue apenas un video, fue un llamado, un recordatorio del cielo de que no estás solo, de que existe sí un motivo para todo lo que pasaste, de que tu sufrimiento no fue inútil y de que, aun en los momentos en que pensaste en desistir, Dios estaba cuidando de ti. Tal vez nadie nunca te haya dicho esto con verdad, pero hoy te digo, eres elegido. Fuiste separado desde el vientre. Cargas una misión que el mundo aún no entiende, pero el cielo ya reconoce. El Padre Pío decía que algunas almas son invisibles para el mundo, pero conocidas por los ángeles. Y es por eso que fuiste atacado, juzgado, mal comprendido, no porque eras débil, sino porque el infierno trató de impedir que despertaras. Pero ahora despertaste y nada puede detener a un alma que entendió su lugar en el plan de Dios. Quiero ahora que entregues todo, tus dolores, tus dudas, tus pérdidas, tus angustias, tus oraciones no respondidas. Y repite conmigo con fe, con el corazón abierto, con lágrimas, si es preciso, Señor, yo te entrego mi vida. Cada lágrima que derramé en silencio, cada sueño que dormí dentro de mí, cada injusticia que cargué sin respuesta, cada peso que soporté sin entender, cada oración que hice sin saber si me oías. Hoy yo te entrego todo y aún sin entender por qué fui elegido, yo acepto. Acepto la misión que el cielo me confió. Acepto el camino, aún con piedras. Acepto el dolor, si es parte de mi santificación. Acepto la luz si viene con humildad. Acepto la cruz si ella me acerca a tu corazón. Líbrame, Señor, de los miedos que me paralizan, de las voces que tratan de convencerme que no soy digno, de los pecados que me alejan de tu presencia, de los enemigos que tratan de confundir mi mente. Fortalece mi espíritu. Espíritu Santo de Dios, toca mi corazón. Virgen María, Madre de las almas misioneras, guía mis pasos. San Miguel Arcángel, protege mi vocación. Padre Pío, que yo viva no para ser comprendido, sino para cumplir lo que me fue confiado. Que yo hable no para agradar a los hombres, sino para tocar las almas. Que yo camine aún sin fuerzas, si es por ti, y que al final de mi vida pueda mirar al cielo y decir, Señor, yo cumplí la misión. Aún pequeño, aún herido, yo fui fiel. Y por tu gracia, almas fueron alcanzadas. Amén. Permanece en silencio por algunos segundos más. Siente la paz. Respira. Permite que este momento entre en tu espíritu como una semilla,
porque tal vez sea ahora el inicio de tu nueva vida espiritual. Más consciente, más fuerte, más protegida. El Padre Pío decía, reza, espera y no te preocupes. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Que tu oración hoy abra puertas que estaban cerradas. Que tu misión a partir de ahora sea vivida con coraje y que tu corazón nunca más se olvide. No estás aquí por casualidad. Fuiste llamado por el cielo y el cielo nunca llama en vano.